Buenas tardes con todos. Hoy día vamos a hacer una de las dos clases que me han tratado de dictarles a ustedes. Hoy día vamos a ver patología quirúrgica benigna del colon y mañana vamos a hacer cáncer de colon, ¿no? Yo soy el doctor Lenin Tapia Lejos, soy cirujano del Hospital Nacional 2 de Mayo del Servicio de Coloproctología y conmigo vamos a tocar esos dos temas, ¿no? Siempre haciendo un recuerdo anátomo-fisiológico del tema que vamos a desarrollar. Sabemos que biológicamente el colon deriva, es una parte del tracto gastrointestinal. Ya sabemos que el tracto gastrointestinal empieza a formarse a la cuarta semana de gestación, proviene del intestino primitivo, obviamente biológicamente deriva del endodermo, y específicamente del intestino medio y posterior, ¿no? El intestino medio es lo que va a formar la mitad del colon, o sea, el colon ascendente y la mitad o tercio proximal del transverso, y el intestino posterior va a formar el colon restante, ¿no? Colon transverso restante, el descendente, el recto y el ano proximal, ¿no? Porque el ano distal no proviene del endodermo, seguramente eso lo van a ver en fisiología, en cirugía perianal. El ano externo proviene del ectodermo. Anatómicamente, ¿qué debemos nosotros conocer para poder entender las patologías que vamos a estudiar hoy día? Sabemos que el colon, el intestino grueso, va desde la válvula iliocecal, también llamado válvula de Bowing, hasta el ano. Anátomo-funcionalmente, el colon está dividido en el propio colon propiamente dicho, que está formado por el ascendente, transverso y descendente, y el sigmoides, recto y canal anal. Es importante también conocer la pared colorectal. La pared colorectal está formada por las 4 capas que ustedes conocen, ¿no? Mucosa, típicamente el epitelio cilíndrico de lo que lo conforma, con microvellosidades para aumentar la superficie de absorción. La submucosa, que ustedes ya conocen, que es formada por tejido conectivo, y la parte vasculo-nerviosa. La capa muscular, que casi en todo el tracto gastrointestinal es cile, ¿no? Circular interna y longitudinal externa, y una serosa, que no es más que el peritoneo visceral que va a recubrir. En el colon hay unas variantes muy importantes, ¿no? Que son las tenias y las austras. Anatómicamente ustedes ya lo han estudiado eso, pero no es motivo para recordarlo, que las tenias, que son 3, está formado por la coalescencia del longitudinal externo y las austras por el músculo circular interno. Estas tenias van a converger en 2 puntos, proximalmente al apéndice, es más, es un reparo anatómico para ubicar el apéndice, ¿verdad? La confluencia de las tenias, y a nivel del recto. ¿Cuándo termina el sigmoides? O en otras palabras, ¿cuándo empieza el recto? El recto empieza cuando no hay tenias. ¿Ya? Ese es el reparo anatómico para decir hasta acá llega el sigmoides y ahí empieza el recto, ¿no? Las tenias. El recto distal presenta una capa de la circular interna que va a coalescer y va a formar el esfínter anal interno. Eso en cirugía perianal, hemorroides, fístula, nuevamente lo van a repetir, ¿no? El colon normalmente es intraperitoneal, pero el tercio proximal del recto está cubierto por serosa y el recto medio carece de serosa al recto distal. ¿Cuánto mide el colon? Realmente eso es bastante variable, ¿no? Pero en promedio mide 1,50 m o 1,5 m o 150 centímetros hasta el recto. Un reparo anatómico importante es la unión recto-sigmoidea. Conversando con mis alumnos en la práctica, es muy importante definir hasta dónde es el colon y dónde empieza el recto. Pero doctor, es un mismo tubo, ¿por qué tendría que diferenciarse, no? Pero realmente las patologías del colon derecho, del colon izquierdo y el recto son totalmente distintos, tanto en su anatomía, fisiología, patología, semiología y es más, en cuanto al tratamiento.
todo es distinto, a pesar de que todo pertenece a un mismo tubo, pero los cánceres, por ejemplo, el colon derecho, son distintos que el colon izquierdo, y es más distinto que el recto. El tratamiento también es distinto, a pesar de que pertenecen o por lo menos tengan la misma función. Un reparo anatómico es la unión recto-sigmoidea, que en muchos libros dice que está a nivel del promontorio. Ustedes ya conocen lo que es el promontorio, ¿no? Cara anterior de la vértebra sacra 1, pero en algunos textos dice que está a nivel de S3, vértebra sacra 3. El ciego es el segmento colónico de mayor diámetro, en promedio mide 8 centímetros de diámetro, que hay que medirlo y es un reparo anatómico importante, por ejemplo, para hacer el diagnóstico de la enfermedad o el síndrome de Ollin, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Tiene una capa muscular delgada, por eso que cuando hay obstrucción a nivel colónico, el lugar donde mayormente se perfora es el ciego. El colon ascendente, igual que el colon descendente, son estructuras retroperitoneales. En cambio, el colon transverso y el sigmoides es intraperitoneal, ¿no? Es importante mencionar el omenco mayor o epíclon mayor está unido al borde anterosuperior del colon transverso. Los dos ángulos, tanto el ángulo hepático como el ángulo esplénico, merecen la pena mencionarlo, sobre todo el esplénico, que está mucho más alto que el ángulo hepático, mucho más alto. Para nosotros los que hacemos cirugía de colon es importante conocerlo esto. Irrigación. Acá viene la primera diferencia, ¿no? El colon está altamente irrigado, principalmente por las mesentéricas, ¿no? La arteria mesentérica superior ya sabemos que es rama de la aorta directamente a 1 centímetro debajo del tronco celíaco. Las ramas que van a irrigar al colon básicamente es la arteria iliocólica, la cólica derecha y la cólica media. Tanto el ciego ascendente y la mitad del transverso es irrigado por la mesentérica superior. Y la arteria mesentérica inferior, que también es rama directa de la aorta, va a irrigar a través de la cólica izquierda 5 ramas sigmoideas en promedio, y la arteria rectal superior, algunos lo llaman hemorroidal superior, van a irrigar el transverso distal, descendente, sigmoides y una parte del tercio superior del recto. Ya sabemos de la arteria marginal de Drummond, que son ramas terminales que van a irrigar todo el margen colónico, ¿no? Todo el margen colónico. Acá falta mencionar que en un 35% existen en lo que llaman el arco de Riolano, ¿no? El arco de Riolano anatómicamente no todos lo tenemos, que va a unir la rama derecha de la cólica media con una rama de la cólica izquierda. En otras palabras, va a unir mesentérica superior con mesentérica inferior. El arco de Riolano es distinto al arco de Drummond, ¿no? Al arco de Drummond. Eso también siempre se pregunta en las visitas médicas de la patología de colon, ¿no? Los puntos críticos en colon. Existen 3 puntos críticos en colon. ¿Qué quiere decir puntos críticos? Que su irrigación no es buena. Por lo tanto, hacer anastomosis en esos lugares es realmente un reto, porque muchas veces fallan las anastomosis, no solo en el Perú, sino en el mundo, porque existe una disminución del flujo sanguíneo. El primer punto crítico es el punto crítico de Treves. ¿Qué es esto? El punto crítico de Treves, que se encuentra los 10 últimos centímetros del ilio con la primera parte del colon, incluido el ciego. Esta irrigación que proviene de la arteria iliocólica, hacer una anastomosis a menos de 20 centímetros de la válvula muchas veces falla. Por eso se estila hacer una anastomosis iliotransversa por la irrigación que tiene. Punto crítico de Treves. Otro punto crítico es el punto crítico de Griffith. ¿Dónde se encuentra el punto crítico de Griffith? A este nivel. ¿No? Una de las ramas de la cólica media, la rama izquierda de la cólica media y la rama ascendente de la cólica izquierda van a formar este arco arterial.
que es deficitario en irrigación. El punto Griffith es un punto crítico porque nadie se atreve a hacer anastomosis colónica a este nivel, porque puede fallar. Y el más agresivo, el más crítico, es el punto crítico de Sudeck. El punto crítico de Sudeck está formado por la última sigmoidea y la arteria rectal superior. Hacer una anastomosis colorectal es lo que más fracasa en el mundo. Sea manual, hacerlo a mano, o sea con sutura mecánica, la irrigación a este nivel es regularmente pobre dependiendo de la persona. Tener cuidado en estos puntos críticos. El drenaje venoso es similar al arterial, ¿no? Corre en sentido contrario, excepto la vena mesentérica inferior, ¿no? La arteria mesentérica superior tiene su vena que están juntas, pero la vena mesentérica inferior no va a correr junto a la arteria mesentérica inferior. La vena mesentérica inferior, ¿dónde desemboca? En la vena esplénica. Y la vena esplénica con la vena mesentérica superior, ¿qué va a formar? Porta, ¿no? La vena porta. Con respecto al drenaje linfático, lo que hacen oncología en colon, es importante conocer dónde se encuentran estos ganglios linfáticos, porque todo eso hay que resecarlos. ¿Dónde se inician los ganglios linfáticos o los vasos linfáticos en el colon? Inician en la muscularis mucosae, o sea, en el músculo de la mucosa. Van a acompañar normalmente a los vasos, y existen los ganglios epicólicos que se encuentran en la pared del colon, los paracólicos que se encuentran adyacente al colon, los ganglios intermedios, ¿no?, que acompañan a las arterias con nombre, y las arterias, los ganglios linfáticos principales que se encuentran en el origen de la arteria mesentérica superior y en el origen de la arteria mesentérica inferior. Técnicamente, cuando se opera cáncer, se debe sacar estos 4 grupos ganglionares: los epicólicos, paracólicos, intermedios y principales. Eso sería una cirugía oncológica. Si no tienen esos, no es considerado cirugía oncológica, ¿no? Con respecto a la inervación, ya sabemos que, como en todo el tracto digestivo, todo lo que es simpático es inhibitorio y todo lo que es parasimpático es excitatorio. Los nervios normalmente corren paralelos a las arterias. La inervación simpática está a cargo de T6, T12, nervio esplácnico, ¿no? Lo recuerden ustedes, nervio esplácnico mayor, menor, y los nervios que corren alrededor de las vértebras L1, L3. Inervación simpática, inhibitorio, disminuye el peristaltismo. La inervación parasimpática, acá viene una diferencia. La parte derecha del colon está inervado por el vago, décimo par, y la parte izquierda por la parte sacro, S2, S4, que va a llevar fibras parasimpáticas. En otras palabras, señores, ¿es lo mismo decir colon ascendente que colon derecho? ¿Sí o no? ¿Es lo mismo? ¿Colon ascendente es colon derecho? No. Colon ascendente, ciego hasta el ángulo hepático, pero colon derecho es hasta el tercio medio del transverso, tanto por su irrigación como por su inervación y por su función. Las heces en el colon derecho son líquidas, las heces en el colon izquierdo son sólidas o semisólidas. Todo es distinto, ¿no? Entonces, hablando de patologías benignas, probablemente una de las primeras son las anomalías congénitas, ¿no? La malrotación, la duplicación colónica y el arco incorporado. Probablemente ustedes lo vayan a repasar o lo vayan a ver cuando hagan cirugía pediátrica, que es una de las rotaciones que van a hacer seguramente, ¿no? Ahí la van a ampliar
estas patologías. Con respecto a la fisiología, ¿para qué sirve el colon? Tiene 4 funciones principales, ¿no? El primero, probablemente uno de los más importantes, es el intercambio de líquidos electrónicos. El 90% del agua que llega al ilio es absorbido en el colon, en promedio 1000 a 2000. Por eso se dice, cuando hacen ileostomía, es normal que en los primeros días salga 1500 de débito. Es normal. Obviamente con el tiempo esto va a disminuir porque ya el intestino se va a adaptar a la absorción. Cosa que el ilio no debe absorber tanto líquido como sí lo debe hacer el colon ascendente. La función del colon ascendente es absorber líquido. Si llega casi 2000, 2 litros en el ilio, ¿cuánto de agua hay en las heces? ¿Cuánto de agua hay en las heces? 200, pues en promedio, 200 ml. Entonces, ¿dónde se absorbe eso? En el colon ascendente. También se absorbe el sodio, potasio, cloro. Y algo importante que ocurre en el colon es que existe una degradación bacteriana tanto de proteínas y urea, formando el amonio. El amonio es absorbido, transportado al hígado, y esta absorción depende del pH intraluminal. Si disminuye las bacterias colónicas, por ejemplo, el uso indiscriminado de antibióticos, puede disminuir la absorción de amonio. Y el pH intraluminar disminuido por el uso de muchos laxantes, no usar laxantes, menos en jóvenes. Algunos jóvenes todavía piden que les den laxantes, lactulosa. Ellos mismos dicen que no hacen después un día ya está estreñido. Concepto erróneo en el colon. Ácidos grasos de cadena corta, como el acetato, butirato y propenato, se producen por fermentación bacteriana de carbohidratos. Los ácidos grasos de cadena corta son fuente de energía y el metabolismo de los colonocitos. ¿Qué quiere decir esto? Que el principal metabolito para obtener energía del colon está a cargo de estos ácidos. Y estos ácidos se producen por fermentación bacteriana. Quiere decir, si hacemos diversión, o sea, ileostomía, no va a llevar bacterias o va a haber pocas bacterias, y si no hay bacterias no se forman esos ácidos y el colon no va a tener, o los colonocitos, las células no van a tener energía. Obviamente eso es así, pero se va a adaptar. Por eso que hay atrofia, colitis por deprivación, lo que llaman colitis por diversión. Las heces, el 30% de las heces está formado por bacterias, ¿no? De las cuales va a predominar los anaerobios. Obviamente el Bacteroides fragilis es el que mayor componente es lo que va a conformar las heces, pero seguido de la E. coli, que es un bacilo gram negativo, y uno de los principales aerobios de los componentes de las heces. Estas bacterias son importantes para digerir carbohidratos y proteínas, además del metabolismo de la bilirrubina, ácidos biliares, estrógenos y colesterol. También para la producción de vitamina K. Importante para la resistencia a la colonización de bacterias potencialmente dañinas. El gas intestinal. Hoy ya creo que fue pregunta de uno de los asistentes, los que pasaron visita, los que están en el hospital, ¿no? Cuando hacemos ileostomía, obviamente en el colon ya está desfuncionalizado. Cuando uno tiene ileostomía, puede eliminar gases. Elimina flatos, uno que está con ileostomía. Puede eliminar flatos, porque el intestino ya lo desfuncionalizado. Se supone que todo el resto ya no funciona. Y con ileostomía, ¿el paciente puede hacer deposiciones? ¿Puede eliminar gases? Sí puede. Sí puede. Porque tiene una flora endógena. Sí elimina flatos y sí elimina restos. No son heces porque no pasa alimentos, pero siempre el coloncito está vivo, siempre hay bacterias ahí.
va a fermentar, va a formar gas y va a eliminar flatos. El paciente dice, no, pero yo sigo haciendo posición. Realmente sí, pero en mucha menor cantidad. Eso tenerlo presente. Otra de las funciones del colon obviamente es la motilidad, ¿no? Ya sabemos fisiológicamente que tiene dos tipos de movimiento el colon. Movimiento de segmentación de baja amplitud para la mezcla y el peristaltismo, que son movimientos en masa. Con respecto a la defecación, es una función muy importante del colon. Realmente es un mecanismo complejo con respecto a la defecación, que seguramente en perianal, cuando hagan hemorroides, algo de eso van a tener que repasar un poco. La distensión rectal por las heces causa un estímulo para la relajación del esfínter anal interno. A esto se denomina reflejo inhibitorio rectoanal. También existe un reflejo de muestreo. ¿Cómo es este reflejo de muestreo? El epitelio sensorial distingue heces sólidas de las líquidas y gas. Reflejo de muestreo. El recto se relaja cuando no se defeca. Esto se denomina respuesta de acomodación. Por lo tanto, ¿cómo es el mecanismo de defecación? Hay aumento de la presión intraabdominal por maniobra de Valsalva, ya sabemos lo que es maniobra de Valsalva. Hay contracción rectal y relajación del músculo cubo-rectal y apertura del canal anal, que es lo que va a producir la defecación. Todos nosotros podemos contener las heces, ¿no? Voluntariamente. Nadie cuando tiene ganas de defecar, se defeca, ¿no? Obviamente va al baño y defeca porque uno lo quiere, porque es voluntario. Entonces tenemos el fenómeno de continencia. Esta continencia está dada por la distensión de la pared rectal. Obviamente tiene que haber un control neurológico adecuado y los dos esfínteres deben estar sanos. En reposo, el músculo cubo rectal crea un cabestrillo de ángulo agudo, y en la defecación esto se endereza para poder hacer el fenómeno de la continencia. Ahora, una patología frecuente, no tan frecuente, pero en algunas poblaciones sí lo es, sobre todo en pacientes internados, pacientes hospitalizados, es la incontinencia. Esto se debe a una mala adaptación rectal, a una lesión del esfínter anal interno o externo, o del tubo rectal, o una neuropatía que hay que averiguar, investigar. Todo paciente con una enfermedad colónica tiene que tener una evaluación clínica que incluye un examen anamnesis, examen físico, y no solo se queda ahí, sino tiene que utilizar procesos endoscópicos como la anoscopía, rotoscopía, colonoscopía, imágenes, empezando de lo más simples como las radiografías, tomografía, resonancia. Y en colon, sobre todo recto y ano, ver estudios fisiológicos para ver continencia. Los estudios laboratorio, principalmente el SEA, ¿no? El antígeno carcinoembrionario, y evaluar síntomas frecuentes como el dolor de tipo colónico, la hemorragia digestiva baja, el estreñimiento, constipación, diarrea e incontinencia. Veamos algunos síntomas típicos del colon, como el dolor. El dolor abdominal de causa colónica se produce por 4 fenómenos. O bien porque una parte del colon se obstruyó, o porque está inflamado, diverticulitis por ejemplo, se perforó, un cáncer perforado, un vólvulo perforado, o por isquemia, las famosas colitis isquémicas, colitis isquémicas. El dolor pélvico se produce principalmente por patologías o por órganos que se encuentran a este nivel, acompañado de tenesmo. ¿Qué es el tenesmo? Es la necesidad imperiosa de defecar, eso se llama tenesmo, ¿no? Ocurre por inflamaciones, masas rectales, ¿no? Dolor cíclico en pelvis, asociado a la menstruación, típico por la endometriosis, ¿no? Pero también puede ser por otras causas que nos puede dar dolor pélvico. El dolor anorrectal, seguramente la patología perianal de hemorroide y fisura lo van a repasar, ¿no?
La hemorragia digestiva baja es una de las patologías benignas, entre comillas benignas, obviamente hasta no descartar que sea maligno, podemos encontrar. ¿Cuál es el primer objetivo cuando hay una hemorragia digestiva baja? Hay que reanimar. Primero ponerle su vía, el ABC que ustedes ya conocen, y luego tratar de identificar de dónde está sangrando. Existen múltiples métodos, pero en emergencia y en el Perú es bien difícil saber si es que no se hace una colonoscopia. Realmente una hemorragia digestiva baja en un hospital en el Perú es sinónimo de observarlo, y si no llegamos a saber dónde, hasta que muera. Porque uno, el gastroenterólogo, nunca hace guardias, no quiere hacer guardias. Debería hacer en otros hospitales, bueno, en otros países me refiero. Hay 24 horas colonoscopia y endoscopia. Si alguien sangra 7 de la noche hasta el día siguiente, 8 de la mañana, no lo van a hacer ni endoscopia ni colonoscopia, cosa que debería hacer. Pero dicen, pero doctor, ¿por qué no lo operan? Ubicar el sangrado, porque es sangrado intraluminal. Fuera intraabdominal, bueno, pues ya lo vemos, porque nosotros hacemos la parotomía, abrimos, pero como es intraluminal no vemos dónde sangra. Y ubicar ese sangrado. No dicen, no, pero podríamos ver la trasluz. Mucha televisión. Yo he tenido la oportunidad varias veces de entrar, y muchas veces nunca ubiqué el lugar de sangrado. Hasta que venga un gastroenterólogo o lo haga endoscopía, enteroscopía o colonoscopía, para que más o menos nos diga dónde está, para ubicarlo. Además, la mayoría de las veces entra el gastro y por su endoscopio lo para. Nosotros por gusto le hemos abierto. Entonces la hemorragia digestiva baja de carácter colónico, felizmente el 80% para espontáneamente. Felizmente. ¿Ok? ¿Sí? Otro problema frecuente en colon es el estreñimiento o la defecación obstruida. ¿Qué cosa es el estreñimiento o constipación? Son movimientos intestinales infrecuentes donde hay heces duras con esfuerzo excesivo. Las causas son múltiples, pues obviamente, no necesariamente del colon. Hay muchas causas. Lo que nos interesa, si hay un proceso estenótico de estrechamiento del colon o por una tumoración que obstruye, obviamente la colonoscopía es lo que debemos hacer, ¿no? Ahora, el estreñimiento como función o como hipofunción se diagnostica por un tránsito lento y podemos diagnosticarlo de muchas maneras. Uno de ellos es utilizando marcadores vía oral. Si se retiene más del 20% en 5 días, se dice que el paciente está estreñido, ¿no? Más lo utilizan los gastroenterólogos porque este es la constipación realmente, o sea, el estreñimiento funcional, o sea, no hay cáncer, no hay tumor, no hay nada, no está obstruido nada, solamente que el colon no se mueve, tiene inercia. En jóvenes, no utilizar catárticos laxantes, no utilizar, porque ¿qué hace el catártico? Es movimientos. Y el cerebro tiene un cerebro propio, ¿no? Que está por el plexo mientérico de agua, seguramente ustedes han estudiado. Si usted le da catárticos, ese plexo ya no empieza a funcionar. Mientras tomen el laxante van a defecar. Dejan de tomar, otra vez se estreñen, porque ya el colon ya no responde. Entonces, ¿para qué voy a funcionar si están tomando su laxante? Se desensibiliza. Laxantes sí deben darlo. ¿En quiénes? En ancianos. Porque su plexo mientérico ya murió por la edad. Ya acabó su vida media. Pero en jóvenes, jamás. ¿Cómo van a dar? No deben darlo, porque se acostumbra y se desensibiliza. Deben adaptarlo. Bueno, ese es todo un tema, ¿no? La defecación. ¿Cuál es el tratamiento de la defecación? Obviamente el manejo es médico. Fibras, líquidos, lo que ustedes han visto, pues laxantes, biorretroalimentación, terapia psicológica. Cuando esto no funciona, después de 6 meses, el tratamiento es quirúrgico.
ya el intestino o el colon ya no funciona. Ya no funciona para nada. Yo he tenido la oportunidad solamente de operar una sola vez por constipación. Colonoscopía, no hay tumor, no hay nada, no hay divertículo, no hay nada. No hay dolicomedia colon, no hay chagas, no hay nada. Pero ¿por qué no se mueve? Inercia colónica. Muchos laxantes. Y este paciente, ansioso depresivo. Ansioso depresivo. Doctor, no puedo hacer, no puedo defecar. No, doctor, ayúdeme. Cortamos todo el colon, ilio anal, ilio rectal. Ahí sí, pues como pata va a defecar. Tanto que quería defecar. No hay válvulas. No hay válvulas, pues. No hay válvulas. ¿Quién va a absorber? Absorbe el colon, dice. Acá es colectomía total. Sacar todo el colon. Entonces no se debe llegar a eso. No se debe llegar a eso. Síndrome del intestino irritable, antiguamente llamado colon irritable. También es una enfermedad funcional, no funciona. ¿Cómo diagnosticamos? Obviamente es un diagnóstico de exclusión. Primero tenemos que diagnosticar una causa orgánica. Diarrea crónica con sangre o dolor abdominal se debe investigar. Diarrea más sangre más dolor, colitis infecciosa, isquémica. Bueno, en nuestro medio felizmente no hay mucho enfermedad intestinal inflamatoria como vamos a averiguar los procesos infecciosos. Estamos en cirugía, eso no, ustedes me tendrían que enseñar el tratamiento de estas infecciones, ¿no? El síndrome de intestino irritable, también es patología funcional, todos psicológicamente alterados, todos. Aquel que sufre intestino irritable, antiguamente colon irritable, alguna ansiedad, obviamente es una enfermedad difícil de tratar. Nosotros que hacemos patologías orgánicas, patologías que vemos, que podemos comprobar, a tratar patologías que no lo vemos, difícil. Por eso los psiquiatras tienen un gran trabajo. Realmente para ser psiquiatra es toda una especialidad. Una de las patologías que vemos también es la incontinencia. Puede ser de causa neurogénica, lesión del nervio pudendo, y anatómicas por trauma. Sobre todo los que tienen incontinencia son los que han tenido varios hijos posparto. Posparto. Hay que hacer un examen que es exhaustivo y el tratamiento va a depender mucho de la causa. Idealmente, siempre, como todas las patologías quirúrgicas, hay que agotar la parte médica. No hay que operarlo de frente. Hay que agotar todo lo que sea laxante, todo lo que sea fibras, biorretroalimentación, estimulación del nervio sacro. Y lo último es postoma. La incontinencia. No puedo controlar el esfínter. Ya hemos tratado de que los esfínteres lo estimulemos con electricidad. Nada, no funciona. Ostomía. ¿Qué nos queda? Ahí tenemos las capas del canal anal, esto lo van a ver. Vamos a ver algunas consideraciones con respecto a las resecciones colónicas en este caso. En patología de cáncer, la limpieza mesentérica tenemos que ver hasta dónde resecamos. Y esto va a depender de la patología benigna o maligna que pueda ser, si es con intención curativa o solamente es paliativo, si está obstruido, por ejemplo. La localización precisa de la patología primaria y la condición del mesentérico. Tenemos varias modalidades de resecciones. La resección de emergencia. Lamentablemente en el Perú no se toma mucha importancia la patología colónica. Es más, los cánceres de colon lamentablemente no nos dan síntomas al inicio. Si nos dieran síntomas al inicio, nos operaríamos todos y nos curaríamos. Pero no, todos los cánceres, cuando ya dan síntomas, es que ya está avanzado. Pero acá sí el colon es un poquito más bondadoso, porque todos los cánceres de colon, sin excepción, se puede operar. Cosa del páncreas no. Cosa que el estómago muchas veces tampoco.
Cáncer de cuello uterino, estadio 2B ya es inoperable, llévatelo a tu casa. Pero el colon no, hasta en estadio 4 se puede operar y mejora grandemente la sobrevida. En ese sentido el colon sí es un poco bondadoso. Por eso les digo que muchos pacientes llegan a la emergencia obstruidos, sangrando o perforado, líquido libre. ¿A qué se habrá reventado? Lo más frecuente, apéndice, pues será un apéndice. Todos entramos con apéndice. La parotomía es un tumor que se ha reventado. Todo tumor de colon que ingresa por emergencia, obstruido, perforado o con hemorragia, es un cáncer avanzado. Y hay que decirle a la familia, para no generar falsas expectativas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en emergencia, lo que debemos hacer, sea un hospital especializado o no, es tratar de sacar el tumor. Si sacamos el tumor, ostomía. No lo hagan primario. Por lo menos en mi hospital, 2 de Mayo, es un hospital de pobreza extrema. Todos han tenido tuberculosis, son mendigos, probablemente. Los que trabajan seguro no. ¿Quiénes tienen seguro? Los que tienen trabajo, pues, los que aportan, los que están en planilla, comen todos los días. Pero los del CIS, muchos no tienen trabajo, viven en la calle, alcohólicos, otro tipo de población. Siempre hay que pensar en eso, siempre. Todo paciente es distinto. Obviamente, cada vez ya se ahonda más en las técnicas mínimamente invasivas. La paroscopía, bueno, en mi hospital creo que está a punto de tener un robot, algunos ya lo tienen. Vamos a ver cómo se comporta eso, a pesar de que no hay ni gasas, pero vamos a tener un robot para mejorar. Obviamente la idea es mejorar. Dentro de los procedimientos que se hacen, pues, la resección ileocólica, indicaciones principalmente lesiones benignas, apendicitis complicada, muchas terminan en hemicolectomías derechas, cáncer de ciego, cáncer de apéndice, hemicolectomía derecha ampliada, colectomía transversa. Pocas veces se utiliza colectomía transversa. Hacer una anastomosis colocolónico la mayoría de las veces fracasa. Todos hacen todo, hemicolectomía derecha hasta el descendente para hacer una iliodescendente, que eso es lo que va mejor. Colectomía izquierda con anastomosis colocolónica, colectomía izquierda extendida, colectomía sigmoidea. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, lo que van a dedicarse a la cirugía. Hacer cirugía en provincia es un reto realmente, sobre todo en las alturas. Cuando yo egresé del ser residente, yo había visto un vólvulo de sigmoides en mis 3 años de residente. Y solamente ayudé, ni siquiera operé. Pero cuando vayan a trabajar Puno, Cusco, Ayacucho, Huancayo, Huaraz, todo lo que cierra, van a haber vólvulos cada semana. Van a operar cada semana. Cuando ustedes vean sus textos, Schwartz ha visto que son los libros que seguramente se recomiendan de apregado. Vólvulo de sigmoides será pues 20 reglones de la teoría, porque no es una patología de esos autores occidentales, no lo es. Los que más saben de vólvulos son los huancaínos, que publican todos los años vólvulos. Además, nosotros de la costa, ¿cómo vamos a discutirle a ellos en cuanto a técnica operatoria, manejo y todo eso? Es una enfermedad del andino, por la dieta rica en fibras. El colon se alarga, que normalmente debe medir 1,50 m, en ellos mide 3 metros. Se va a doblar, se va a volvular. El colon andino, que es lo que llaman sigmoidectomía, sacar el sigmoide. Ellos hacen anastomosis primaria y va bien. Nosotros acá tenemos que hacer colostomía y nos va mal todavía. Entonces ellos tienen una gran experiencia con respecto a vólvulo.
Proctocolectomía. Procto es recto, ¿no? Cuando se reseca recto y colon. Proctocolectomía total, se saca todo el colon, sobre todo en enfermedades que nosotros no tenemos, felizmente, ¿no? Que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, muy poco en el Perú. Es más racial, caucásicos, europeos. La proctocolectomía reconstituyente, o lo que es la bolsa ilioanal anastomosis, unir el ilio con el canal anal. Todo un reto esto, ¿no? La anastomosis bolsa ilioanal tipo S con ileostomía de protección. En cáncer de recto, eso lo vamos a ver mañana, se hace resecciones anteriores, resección anterior alta, baja y ultra baja. La técnica lo tienen ahí, más lo vamos a discutir eso mañana. El procedimiento de Harman, colostomía lo Harman, seguramente han escuchado en las visitas, no es nada difícil de entenderlo, ¿no? Descrito hace muchos años, ¿no? El procedimiento de Harman es la resección del colon correcto sin anastomosis. Una colostomía es creada y el colon distal o recto es fijado como bolsa ciega. ¿Qué es fístula mucosa? ¿Han escuchado ese término? Fístula mucosa es cuando la parte distal no se cierra, sino se aboca a la piel. Pero doctor, ¿eso no es el doble cañón? El colon no es así. Es colostomía Harman, fístula mucosa. En cambio, en ileostomía sí. Niculix en asa, Panobruch, ¿no? La resección abdominoperineal o operación de Miles, obviamente con colostomía terminal sacas todo el recto, el ano, ya cierras todo, ahí ya no existe más, ya no va a salir nada por ahí. La resección abdominoperineal pocas veces se hace ahora. Y las técnicas de anastomosis, pues, ¿no? Término terminal, término lateral, látero terminal, látero lateral. Puede ser manual o con el uso de grapadoras. Esta es una técnica término terminal, ¿no? Y esto es término lateral, iliotransverso. Látero lateral mecánico, anastomosis mecánica iliocólica, látero lateral. Esto es lo que hacemos nosotros, ¿no? Con la ayuda de la sutura mecánica. La ostomía. Un ostoma puede ser permanente o temporal, puede ser terminal o en asa. Hay que siempre tratar de preparar una ostomía. Bueno, en emergencia eso no es posible, ¿no? Hay que, en el postoperatorio también hay que enseñarle a manejar. Esa es labor, muchas veces lo dejamos esta labor al interno, ¿no? Hay que tener los conocimientos para el manejo de un ostoma. El interno normalmente es el que coloca la bolsa de colostomía, la limpieza, todo eso. Y es más, y es el que le da indicaciones a la familia para que lo haga en casa. Entonces tienen que conocer cómo funciona esta ileostomía o colostomía. La técnica de ostomía, pues obviamente va a depender si es ileostomía o colostomía. Siempre buscar los reparos anatómicos, siempre tratar de hacerlo encima del músculo recto anterior, porque el músculo recto va a actuar como esfínter. Si no lo hacen en el músculo, va a estar siempre abierto y va a estar jugando. En cambio, cuando lo hacen en el músculo, se va a abrir y se va a salir de acuerdo a la necesidad de la evacuación. Es mucho más funcional. Tengan cuidado con la arteria epigástrica inferior cuando hagan el ostoma, porque puede sangrar y muchas veces es difícil pararlo en el acto operatorio. La ileostomía puede ser temporal o permanente. La ileostomía en asa obviamente es temporal. Muchas veces maduramos de esta manera. Ahí muchas veces una es de descarga y otra es de alimentación, porque es necesario alimentar al paciente cuando no es posible alimentar por vía oral. Y la otra ileostomía es en asa dividida o de Niculix, que muy poco se utiliza.
La ileostomía permanente, patologías donde se reseca todo el colon y todo el recto. A lo bruto, que es esta técnica, esta ileostomía permanente. ¿Tendrá complicaciones la ileostomía? Claro que sí. La más frecuente es la necrosis del estómago. Te pone negro al día siguiente de haber efectuado. Y eso es porque se ha esqueletizado mucho el intestino delgado, o el defecto de la fascia es muy estrecha, hay que dilatarlo. Obviamente es esa experiencia, hay que operar, hay que verlo. Y ver no solo pues hacerlo, sino hacer el seguimiento. Otra complicación es la retracción del estómago, que va a producir mucha irritación. El estómago, el líquido del ilio es muy irritante. Produce trastornos electrolitos, sobre todo en los extremos de la vida, en lactantes y en ancianos. En ellos produce muchos trastornos electrolitos, por eso tienen que estar internados hasta que ese débito baje a menos de 1000. Irritación de la piel, produce obstrucción. Hernia parastomal es raro, en la ileostomía el prolapso también es raro. La colostomía, la mayoría son creadas como terminales. Colostomía local. El colon es mucho más voluminoso que el ilio, poco difícil de manipular. La boca de la bolsa de colostomía hay que adaptarlo bien, muchas veces se rompe. El defecto de la pared tiene que ser adecuado, debe ser madurado, y el colon distal pues muchas veces es traído como fístula mucosa. ¿Cuáles son las complicaciones de la colostomía? ¿Será lo mismo de la ileostomía? Algo parecido. La necrosis sigue siendo la complicación inmediata más frecuente, la necrosis del estómago. Acá se produce retracción, pero mientras funcione, no lo hagan nada, no lo vuelvan a operar. Mientras funcione, mientras salga heces, dejen, hasta obviamente hacer la restitución. La hernia parastomal en colostomía es frecuente. Es una complicación bien frecuente y es común. En cambio el prolapso, la deshidratación, no, pues el colon pues no va a traer trastornos hidroelectrolíticos. Para operar colon, sobre todo recto, utilizamos algunas posiciones. Nosotros operamos recto en posición de Lloyd Davis, ¿qué es esto? Pregunta de examen que he propuesto el ciclo pasado, ¿no? Le puse esta imagen. ¿Qué tipo de posición es? No es litotomía, ginecológica, no es. Es la posición de Lloyd Davis, que nosotros utilizamos para cáncer de colon, de recto específicamente. Esta es la posición de navaja sevillana, ¿no? Jackknife, que está en ese inglés, ¿no? Para operar hemorroides, seguramente su docente de perianales les va a hacer recordar. En cáncer de colon o en patologías colónicas en forma general, se tiene que hacer un buen manejo preoperatorio. Preparación intestinal. Si bien es cierto, los trabajos no son contundentes, que hay que preparar el intestino, sí ayudan mucho en disminuir la infección de sitio operatorio. Hay la preparación mecánica, usando catárticos que barren las heces sólidas en la noche previa a la cirugía. Nosotros utilizamos Nulitelli, Clean Prep, ¿no? Un sobrecito en 1 litro de agua, y lo tomamos para como sacar todas las heces del colon, para que esté limpio en el acto operatorio. Los gastroenterólogos para hacer colonoscopía también utilizan esto, la preparación mecánica. Profilaxis antibiótica, esto sí está demostrado. Tomar metronidazol vía oral no endovenoso como método profiláctico para disminuir la flora a nivel colónico está demostrado. Háganlo como profilaxis para una preparación adecuada intestinal de colon. El uso de stent ureteral, sobre todo en enfermedades diverticulares que afecten un proceso inflamatorio, el colon tanto ascendente como descendente se puede pegar al uretra. Hay veces cuando nosotros resecamos, cortamos el uretra, muchas veces y nos damos cuenta, ¿no? Por el proceso inflamatorio. Una desgracia esto, porque después entra a reoperarse y a veces ni lo ubican, tiene que el uretra abocarlo, hacer un ureterostoma. Es una desgracia, realmente.
que vaya por una cosa y que salga con otro, muchas veces linda a la negligencia. Por eso manejo preoperatorio. Yo no solo lo puedo hacer, multidisciplinario. El urólogo nos tiene que ayudar poniéndole un stent para ubicar, allá por acá está el uréter, hay que respetar el uréter. Siempre ver imágenes, rayos, urólogos tienen que intervenir en la preparación del paciente. Y muy bien, y vamos a revisar algunas enfermedades frecuentes de patología benigna de colon. La enfermedad inflamatoria intestinal. En todos los textos que ustedes van a leer, pues habrá 5 o 6 hojas de su libro que se dediquen a Crohn y colitis ulcerativa. Pero cuando vayan a sus hospitales, si tienen suerte verán un caso. Por ejemplo, en el hospital que es puro colon, ¿no? O sea, ni siquiera hay vesícula, puro colon. No hay ni un caso de Crohn y colitis ulcerativa porque no es una enfermedad de nosotros, de nuestra raza. Es de otro tipo de patologías que nosotros nos enfermamos. La enfermedad inflamatoria intestinal está formada por colitis ulcerativa, Crohn y colitis indeterminada. Ambas enfermedades, tanto la colitis ulcerativa como el Crohn, son enfermedades bimodales. ¿Qué quiere decir bimodales? Que se pueden presentar a partir de los 40, 50 años. Y si no se presenta esa edad, se puede presentar a los 70, 80 años. Bimodal. Entonces, la apendicitis, 15, 25 años, la mayoría, ¿verdad? Pero ya es bien difícil que aparezca en los extremos. Hay, pero no es tan frecuente. En cambio, el colitis es bimodal. Puede aparecer bien a la tercera, cuarta década o a la séptima década, ¿no? Ambas, tanto el Crohn como la colitis ulcerativa. ¿Cuál es la causa? Si supiéramos la causa, no habría esta enfermedad. Esta es una enfermedad autoinmune, similar al lupus, similar a la artritis reumatoide, similar a Sjögren, similar a la miastenia gravis, similar. No se sabe por qué ocurre, pero que sí está demostrado que hay anticuerpos que nosotros mismos formamos contra nuestro colon. Lamentablemente. Felizmente para nosotros porque no es una enfermedad frecuente, ¿no? Para nosotros. Se dice que es una enfermedad genética que está involucrado varios genes. La enfermedad de Crohn es la que mayormente está involucrada en la parte genética. Hay variantes genéticas, acá tenemos algunos genes involucrados. ¿Qué es lo que se ha visto? Que hay una irregulación inmune crónica. Que nuestras células intestinales, sea ilio, yeluno, colon, cuando llega un microbio, como el paramyxovirus, sarampión, estreptococos, cándida, llega a la mucosa, obviamente nuestro cuerpo se defiende, formando anticuerpos. Ese anticuerpo que debería matar a la bacteria, no lo hace, sino destruye nuestras propias células. Eso es lo que hay, es lo que se ha demostrado. En vez de este anticuerpo matar a la bacteria que nos está agrediendo, nos mata nuestras propias células, destruye nuestras propias células, ¿no? Hay un defecto en la barrera de la mucosa gastrointestinal. ¿Qué se ha visto en la patología? Pregunta de examen. Colitis ulcerativa, inflama solamente mucosa y submucosa. Crohn, las 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa. Obviamente esto es colonoscópico con biopsia. ¿Okay? En la colitis ulcerativa la mucosa está friable, hay pseudopólipos, puede afectar recto, todo el colon. En cambio el Crohn afecta desde la boca hasta el ano, todo. Pero de todo, doctor, ¿dónde más afecta? Iliocecal, parte distal del ilio y el ciego, que es lo que mayormente está involucrado en el Crohn. En ambos, sea en colitis ulcerosa y Crohn, hay manifestaciones extraintestinales. La más frecuente es la falangitis esclerosante primaria. También hay artritis
sacrileitis, eritema nodoso, pioderma gangrenoso, lesiones oculares. Si yo tuviera imágenes, los traería. Pero no hemos visto, bueno, yo no he visto ningún caso per se que yo le he tratado por crohnocolitis ulcerosa. ¿Cuál es el manejo? Pero doctor, si es autoinmune, ¿qué tiene que ver cirugía? ¿Por qué no lo trato pues, con prednisona, metotrexate, infliximab, que está de moda ahora la terapia biológica? Que seguramente usted sabe más que yo. ¿Qué tiene que ver? Sí, porque se perfora. Hay tanta lesión que se puede perforar o se puede estenosar. Ahí entramos nosotros los cirujanos. Tratamiento siempre primero el médico. Salicilatos, ciprofloxacina, todo lo que es tratamiento para estas enfermedades autoinmunes. La colitis ulcerativa es una enfermedad dinámica, ¿no? Con remisiones y exacerbaciones, de inicio insidioso. Como toda colitis, hay diarrea, con sangre, dolor. Diarrea, sangre y dolor, colitis. Pero en el Perú no van a pensar que colitis ulcerativa, primera opción. No, jamás. Más probable que sea Shigella, Salmonella. Si es diabético, una colitis isquémica por microangiopatía. Bueno, los gringos que están acá de repente tienen un abuelo alemán, puede ser. Podría ser una colitis ulcerosa. Pero lo usual no es pensar en el Perú en esta enfermedad. ¿Cuándo indicamos cirugía? En emergencia, cuando hay hemorragia masiva, megacolon tóxico, está infectado, una colitis fulminante, obviamente criterio de cirugía. O en cirugía electiva, cuando no responde al tratamiento médico, por el riesgo de cáncer, hay que operar. ¿Qué debemos hacer? Lamentablemente, colectomía abdominal total, sacar todo el colon. Porque si dejamos una parte, va a seguir, porque va a afectar todo el colon. Hay que dejarlo con ileostomía terminal. Y en electivas, algunas veces podemos utilizar la proctocolectomía total más ileostomía terminal, sacar hasta el resto. En el Crohn, también igual, exacerbaciones, remisiones, afecta cualquier parte del tracto gastrointestinal. El tratamiento va a depender de las secuelas, las consecuencias que nos va a traer la evolución natural de esto. El lugar más frecuente de donde se ubica la enfermedad de Crohn, ilion terminal y ciego. La enfermedad de Crohn perianal es bastante frecuente también, produciendo abscesos y fístulas complejas. ¿Cuándo indicamos cirugía? Obviamente para las complicaciones. En la fase inflamatoria, en abscesos, lo ideal es primero percutáneo y luego pues resección segmentaria. Como el Crohn afecta desde la boca hasta el ano, no lo vamos a sacar todo, pues, ¿no? Ahí sí, conservadores, ¿no? El lugar donde está afectado, sacar ese lo mínimo, sacar, ya no estamos sacando. Y esperar que en 2 años otra vez haga en otro lugar. Y así, hasta que muera. Lamentablemente, no podemos hacer mucho. Porque no es una enfermedad quirúrgica, sino es autoinmune. Esas son las técnicas que utilizan en estenosis, ¿no? En estenosis. Cirugía, colitis fulminante, megacolon tóxico, colectomía abdominal total, que es lo que se debe hacer. En estenosis, obviamente, también colectomía segmentaria. Tratar de no sacar mucho colon, porque el Crohn abarca todo el intestino, va a recidivar. La enfermedad de Crohn perianal entra en el diagnóstico diferencial de las fístulas complejas. Lo normal, ya lo van a ver en su clase de perianales, una fístula tiene un orificio externo en la piel y un orificio interno en la línea pectínea. Pero si hay 2, ya no es normal. Piensen en Crohn, tuberculosis. Lo ideal es que haya uno nada más. El 99% de pacientes que nosotros vemos en nuestra unidad que manejamos estas patologías,
El 99% es hay uno, ¿no? Si hay dos, ya es un dilema. O sea, si con la operación se resolverá todo el problema, muchas veces no lo hace. La colitis indeterminada es similar a la colitis ulcerosa, tiene el mismo manejo. Esta enfermedad sí es frecuente en el mundo occidental. Probablemente los del seguro tengan, los que están rotando en el seguro, seguramente en cirugía tienen pacientes con diverticulitis, o posoperados o en pre, o en tratamiento médico. Es una enfermedad que se produce por el estreñimiento. Y el estreñimiento es por mucha carne, pocas fibras. ¿Quién come carne? Los que tienen para la carne. Los que tienen más posibilidades de comer carne. Su Kentucky, su Bembo, lo que comen, ellos son los que más sufren el estreñimiento. Ustedes no, que todavía no. 20 años más si siguen comiendo podrían sufrir pues, de enfermedad diverticular. Definiciones. ¿Qué es la enfermedad diverticular? Es un divertículo sintomático. ¿Qué es una diverticulosis? Es un divertículo sin inflamación, asintomático. De repente ustedes tienen, yo tengo, pero no tengo síntomas. Diverticulosis. La diverticulitis es la inflamación y o infección asociada al divertículo. Todos los divertículos causados por la enfermedad diverticular son pseudo divertículos, por lo que llaman divertículos falsos. ¿Qué quiere decir eso? Ariana, ¿qué quiere decir eso? Que solamente protruye mucosa y la muscular es mucosa. A diferencia de los divertículos verdaderos, que tienen las 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa. ¿El apéndice es un divertículo o no? Claro que es un divertículo, es un divertículo. ¿El divertículo de Meckel es un divertículo o no? Claro que sí, tiene las 4 capas. Que se puede inflamar, el apéndice también se puede inflamar en algún momento, puede ser, pero es un divertículo. Entra la definición de un divertículo verdadero. Pero lo que estamos estudiando es como algunos, falsos divertículos, pseudos divertículos, ¿no? ¿Dónde ocurre estos divertículos? En las zonas débiles del colon. ¿Y dónde se encuentran esas zonas débiles? En las tenias. ¿Pero qué parte de las tenias? Donde los vasos sanguíneos penetran hasta la mucosa. Esas son zonas de debilidad. Ahí salen los divertículos, ¿no? ¿Y por qué salen? Por presión. ¿Y por qué presión? Por estreñimiento. Estreñimiento es la causa. Son divertículos por punción, resultado de la presión intraluminal elevada. La causa, estreñimiento. ¿Dónde ocurre mayoritariamente los divertículos? En el colon sigmoides, ¿no? En el colon sigmoides. La complicación más importante de la enfermedad diverticular es la diverticulitis. Es una inflamación o infección asociada a un divertículo. Puede provocar una infección peridiverticular o pericolónico. El espectro de la diverticulitis puede ir desde una simple inflamación hasta una peritonitis generalizada. Clínicamente hay dolor en el flanco izquierdo con o sin fiebre, leucocitosis y masa. Paciente mayor de 60 a 70 años con constipación, dolor en fosa ilíaca izquierda, fiebre, leucocitosis. Primera posibilidad, diverticulitis. Primera posibilidad. Entonces siempre piensen en lo que es la evolución natural de la enfermedad. Conozcan las enfermedades. No es como en matemática, en una ecuación puedes extrapolar en otras. Acá no. Si nunca han leído esta enfermedad, nunca lo van a diagnosticar. Nunca. Esa es la diferencia entre medicina e ingeniería. Medicina es particular.
Por eso nunca terminamos de estudiar. El ingeniero ya nunca más estudia. Porque la teoría lo tiene. Es extrapolar. Medicina. Por eso hay que leer y va cambiando de acuerdo a lo que conocemos. Una diverticulitis no complicada, dolor en fosa ilíaca, solamente hipersensibilidad. En la tomografía vemos borramiento de grasa pericolónica. Y para eso utilizamos, pues seguramente han escuchado la clasificación de Hinchey, ¿verdad? ¿Han escuchado la clasificación de Hinchey? Que lo vamos a ver. Esta es la clasificación de Hinchey que tiene que tenerlo presente, ¿no? Ha habido modificaciones, pero esta es una de las últimas, ¿no? Hinchey 1 es una diverticulitis con aumento de la densidad de la grasa pericolónica, con absceso pericolónico. Hinchey 2, el Hinchey 2 se divide en 2A cuando hay abscesos distantes, sobre todo fondo de saco, y el 2B cuando hay fístulas. Esto también siempre pongo como caso clínico en el examen. Siempre lo pongo. ¿Qué Hinchey es? Pongo todo un caso sinusitis, dolor, rebote en fosa ilíaca izquierda, leucocitos en 18.000, sufre de estreñimiento, le pongo una imagen tomográfica y le digo, según la especialidad de Hinchey, ¿qué es? Oye, y pongo examen de orina, fecaluria. Ya está hecho el diagnóstico. Hinchey 2B. Hinchey 2B. Fístula por enfermedad divertida. ¿Ok? Piensen. Obviamente el grado 3, Hinchey 3, peritonitis purulenta generalizada, y Hinchey 4, peritonitis fecal. Ahí tenemos un absceso diverticular, tratamiento percutáneo de preferencia, abscesos que hay que drenar. Cirugía de emergencia, laparotomía exploratoria de emergencia en absceso inaccesible que no llega el percutáneo, deterioro del paciente, neumoperitoneo, quiere decir que ya se perforó la víscera hueca, laparotomía exploratoria o laparoscopía actualmente, lo que cuente con una torre laparoscópica. ¿Qué debemos hacer? Sigmoidectomía, el lugar donde más diverticulitis hay, sigmoides. Sacar todo el sigmoides, colostomía lo Harman o primario, pero en emergencia no se arriesga, mejor háganlo primario. Una de las complicaciones de la diverticulitis es la obstrucción. Ocurre, vean, en el 67% ocurre la obstrucción. La obstrucción se maneja como todo obstruido, ¿no? NPO, zona nasogástrica, hidratación, antibióticos por la translocación bacteriana, que ustedes ya lo conocen, AINES, no antiespasmódicos, AINES, porque esto es un proceso inflamatorio, y darle chance. Si vemos que el débito más de 500, fecaloideo, hay leucocitosis, lactato más de 2, lo operamos, como todo proceso obstructivo. Fístulas, vean, este es vejiga con aire, se infectó, fístula. Sinónimo de operación, es imagen. Le puede venir ese examen, memoricen. Le puede venir esta imagen en ese examen. La fístula más frecuente es la colovesical, la más frecuente, de lejos. Hemorragia es otra complicación de la diverticulitis por erosión de las arteriolas peridiverticulares. Realmente el lugar exacto de sangrado nunca llegamos a saberlo. Y felizmente se autolimita. El 80% son autolimitados. Y como todo HDB, hemorragia digestiva baja, el ABC. Tratarle, ponerle sangre, reposo absoluto, que no coma nada,
porque eso es un estímulo para que sigas sangrando. El divertículo colónico gigante que hay en el colon izquierdo, rarísimo. Normalmente se diagnostica porque se perforó, se obstruyó o se volvuló. Raro encontrar un divertículo colónico gigante. ¿Habrá diverticulitis en el lado derecho? Sí, pero no en nuestra raza. ¿En quiénes? En jóvenes asiáticos. En ellos sí es frecuente el divertículo del lado derecho. Ellos debutan con dolor, es un joven, hay jóvenes, dolor en fosa ilíaca derecha en el Perú, apéndice. Pero si es un chinito, piensen en una diverticulitis perforada. Ya ha ocurrido, ¿ah? No se confíe, ya ha ocurrido. Apendicitis, sacas el apéndice, pero en esto haces hemicolectomía, no hay otra forma. ¿No? Entonces la operación cambia por un diagnóstico. Prolapso rectal. ¿Han visto un prolapso rectal alguna vez ustedes? Es una enfermedad benigna. Es la protrusión circunferencial del espesor total. Hay que descartar que no sea hemorroides, ¿no? Y dices, quieren operar por abajo, pero si es un hemorroide, ¿cómo lo vas a...? O laparoscopia, hay que hacer el diagnóstico. Estos prolapsos es más frecuente en mujeres en una proporción de 6 a 1. El pico máximo es en la 7ª década de la vida en las mujeres. Clínicamente tienen tenesmo, ya saben lo que es un tenesmo, es esa sensación de protrusión. Ellos sienten que tienen un bulto que se les sale, ¿no? Siempre tienen la sensación de evacuación incompleta. Terminan de fecar, están caminando 2 o 3 pasos, otra vez quieren regresarse porque tienen la necesidad o sienten esa necesidad de evacuación incompleta. Hay secreción de moco y algunos de sangre. ¿No? Vean esta imagen. Cuando vean esta imagen y es en círculos, es prolapso rectal. Si es longitudinal, es hemorroides. Pregunta de examen. Si es circunferencial, es prolapso del recto. Si es longitudinal, es prolapso mucoso por hemorroides. ¿Ok? Diagnóstico clínico, hay que examinar, ¿no? Hay que examinar siempre a nuestro paciente. Tratamiento, como todo prolapso, cirugía. Lo que nosotros utilizamos es la promontoficación o la rectopexia ventral o posterior o dorsal de Ripstein, que es lo que utilizamos laparoscópicamente, lo hacemos actualmente. Anclamos una malla con el promontorio para que no se baje. Prácticamente lo amarramos al recto para que no se prolapse. Sencillo es decirlo, pero hacerlo no es tanto. Fijación con malla. Posterior o anterior. No sé si ustedes habrán escuchado este término, el síndrome de úlcera solitaria. Es una patología colónica un tanto rara en nuestro medio, que está asociado a infiltración interna. Hay 1 o más úlceras en el recto distal y en su cara anterior. Eso también preguntaba en el examen. Le hacen colonoscopía, existe una lesión ulcerada en la cara anterior del recto distal, sangrante, con dolor. Diagnóstico: cáncer de colon, pólipo adenomatoso, velloso, colitis isquémica. Siempre la úlcera solitaria se encuentra en el recto distal y en su cara anterior, no en su cara posterior, en su cara anterior. Hay dolor, sangrado, como toda colitis. Tratamiento médico al inicio, y si persiste, operarlo como un prolapso. Vólvulo. Ahí ven la imagen, ¿no? Grano de café, típico. Siempre vean estas imágenes y se memoricen, chicos. En cirugía es mirar. Dice neumoperitoneo, pero si nunca han visto el neumoperitoneo, no lo van a ubicar así, le tomen 20 placas. Tienen que verlo.
cirujano, a diferencia de las otras especialidades, todas las especialidades quirúrgicas, no es ver ni leer, tienen que tocarlo, verlo, para que se les quede. No, cirugía facilita, pues lo veo en YouTube, a ver, háganlo. 3 de la mañana, borracho, y dice, no me toco, sangrando, hace un litro ahí en el piso. Bueno, cabello sangra, porque la cultura sangra, y se desespera, se asusta. El paciente te agrede porque está borracho. A ver, háganlo. No es tan fácil. No es tan fácil. Vólvulos sigmoides, imagen grano de café. Segmento lleno de aire de colon se tuerce sobre su mesenterio. El 90% de los vólvulos es en sigmoides. El 10%, 9% debe ser ciego y 1%, porque yo he visto solamente una sola vez en mi práctica profesional, de transverso. Puede recibirse espontáneamente, casi nunca he visto, siempre he recibido. Produce obstrucción intestinal con estrangulación, gangrena y perforación, como todo proceso obstructivo intestinal. El factor predisponente, constipación, y lo que ocurre en nuestro medio es el dólico megacolon crónico. ¿Qué cosa es dólico megacolon? Dólico, ancho y largo. Largo. Típico colon. Ahí se presenta este volumen. Pero no solo que sea largo, sino que su mesenterio esté retraído. A eso es lo que llama mesenteritis retráctil. Léalo. Mesenteritis retráctil. Tiene que haber esas dos condiciones: dólico megacolon y mesenteritis retráctil. En los que hemos operado, yo lo habría escuchado nada más. Pero cuando lo ves, sí, el tejido fibroso que le está jalando. Y eso provoca la volvulación. La operación, sacar el segmento volvulado. Ahí está. Segmento negro, como una llanta. Sacarlo hasta la parte que esté rosadita, irrigada. Vólvulos sigmoides. Muchas veces procedimiento de Harman, pero realmente en la sierra hacemos primario y va bien. Una de las causas probablemente sea, ¿cuánta hemoglobina tienen ustedes? 12, 13. 12. Bien nutrido. Pero en el hospital 11, 12. Pero en la sierra tienen 16, 17, 18. Para hacer el diagnóstico metabólico nutricional, la hemoglobina es uno de los parámetros. Claro que sí. Influye bastante. Debe ser. No he leído, pero probablemente sea uno de los eventos, una de las causas por qué va bien las anastomosis primarias en el poblador activo. Esa es la fisiología del vólvulo sigmoide. El vólvulo ciego, cuando no hay una fijación del colon derecho, rotación sobre los vasos ileocólicos, incuria vascular temprana, radiografía, esta imagen, ¿no? Forma de riñón, ¿no? En forma de riñón. Acá no van a desvolvular, no llegan. ¿Cómo van a desvolvular? El colonoscopio, no llega. Hasta el ciego, imposible. Termina siempre en hemicolectomía derecha con anastomosis iliotransversa primaria o algunas veces en iliostomía, ¿no? Vólvulo transverso rarísimo, ¿no? Cuando no hay fijación del colon y hay constipación crónica. Megacolon la predispone, ¿no? Como todos estos vólvulos. Requieren la parotomía y resección. El megacolon, yo he tenido la oportunidad de ver megacolon, ¿no? Más por imágenes que en acto operatorio. Estos pacientes tienen un colon inmenso, pero está tranquilo, normal, sino que alguien se asustó cuando vio una radiografía que le sacaron por cualquier otro motivo. Pero hay patologías como el megacolon congénito, también llamado enfermedad Hitchcock, de pediatría lo van a ver, ¿no? Que es la falta de relajación causando un hilio. El tratamiento a resecar esa parte que no ha llegado al tejido nervioso no funciona, por lo tanto, ¿no? Ese segmento. O el megacolon adquirido, ¿no? Chagas no hay mucho en el Perú. En Brasil me parece que sí.
donde destruye este bicho a las células ganglionares y obviamente hace inercia del colon de acuerdo al lugar donde produjo esto. Y la constipación, el megacolon que produce el estreñimiento, raras veces es quirúrgico, ya lo he explicado. Cuando hay refractariedad al tratamiento médico, podría pensarse en hacer colectomía total o subtotal con ileostomía. Aunque ustedes no lo crean, esto sí es frecuente. El síndrome de Ogilvie. No operen esto, no indiquen, bueno, ustedes no indiquen. Yo cometí el error de hacerle caso a mi residente, doctor, está obstruido, sí, está obstruido, hay que operarlo. Esto no es quirúrgico, no es quirúrgico. ¿Qué dice acá? Es un desorden funcional, no es mecánico. ¿En quiénes ocurre el síndrome de Ogilvie? En hospitalizados, el que están con fentanilo, con petidina, narcóticos, opioides, en postrados, ¿no? El que viejito de 70 años con fractura de cadera, en ellos ocurre este tipo de síndrome de Ogilvie. Diagnóstico: hay una dilatación masiva del colon, a predominio del colon derecho. Es más, cuando dicen que el ciego es más de 10 centímetros, piensen en Ogilvie. ¿Cuánto debe medir el ciego? Yo lo dije, mi segunda lámina, 8 centímetros, 7.5 a 8.5 centímetros, promedio 8 centímetros. Pasa de 10, piensen en Ogilvie. ¿Okay? Piensen en Ogilvie. ¿Cuál es el tratamiento? Tiene que ser médico, ¿no? Obviamente hay que suspender todo lo que es narcótico, suspender todo el tramadol, morfina, petidina, todo eso hay que suspender. Que no coman nada. Descompresión colonoscópica, poner sonda rectal. Y lo que funciona es la neostigmina endovenosa, ¿no? Que provoca contracción de esta parte del colon. No es quirúrgico, pero muchas veces hemos operado. ¿Qué hemos hecho? Nada. ¿Qué vamos a hacer? La paratomía en placa, que llama. Colitis isquémica. Se produce por un flujo lento de oclusión de pequeños vasos. ¿Quiénes están en riesgo de padecer colitis isquémica? Los que tienen ateroma, diabetes mellitus, vasculitis, los que fuman, ¿no? ¿Dónde ocurre esta colitis isquémica? Principalmente en el punto crítico de Griffith. ¿Dónde queda el punto crítico de Griffith? En el ángulo esplénico del señor Dumas. Punto crítico. Ahí está negro el colon ahí, porque los vasos sanguíneos se estenosaron. ¿Por qué? Ateroma, diabetes, fumar. Y solamente esa parte está negro. Resecar a los demás. Colitis isquémica. Y la colitis infecciosa, que solamente, obviamente, la complicación es quirúrgica. Obviamente, todo lo que es infeccioso, tratamiento antibiótico, ¿no? La colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile, bacilo anaerobio gram positivo, puede darnos una diarrea acuosa fulminante que puede llegarnos a la muerte. El antibiótico mayormente involucrado, ya saben que es la clindamicina, ¿no? Producido por sus toxinas. Obviamente el tratamiento es antibióticos, metronidazol a la cabeza. Y si es perforación o es fulminante, la parotomía exploratoria. Recién ahí. Otras colitis: E. coli, enterotoxicémica, salmonella, shigella, algunas veces tuberculosis, parásitos como amebas, hongos como cándida, HIV, nos pueden producir colitis, ¿no? Clínicamente, como toda colitis, ¿no? ¿Qué nos da? Diarrea, dolor y sangrado. Siempre piensen, pregunta de examen siempre memoricen todo lo que es patología del colon. Hay diarrea crónica, no va a ser diarrea de 2 días, pues no va a ser en colitis.
autolimitada por rotavirus, ahí no piensen. Diarrea 15 días, dolor abdominal y que con las heces sangre, investiguen, chicos, investiguen. Puede perforarse en cualquier momento, investiguen. Diagnóstico, una buena historia clínica. Bueno, el tratamiento debe ser médico, solamente es quirúrgico cuando se perfora, ¿no? O polífisis fulminante. ¿Alguna pregunta, chicos? Para que sigamos viendo. Si no hay